Hogar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Espacio Libre. Lo necesario para conversar. Lo necesario para conversar. Como todos los martes, la cita de 21 a 22 horas por Radio Polar, o Polar Comunicaciones, y en todas sus plataformas, y por canal de recepción de libre recepción. Hoy día, como todos los martes, hemos tenido y vamos a tener un interesante invitado que nos tiene mucho que decir, como siempre digo. En esta oportunidad está Alexis López Tapia, que es el director de Radio RCP Santiago, pero también, obviamente, una de sus actividades es entomólogo e investigador científico histórico. También realiza análisis politológicos, por lo que ha sido invitado a diversos programas de televisión, YouTube en Chile y también en extranjero. Fue invitado por el Congreso en Bolivia el año pasado, si no recuerdo. Hace giras también internacionales hablando de estos temas. Alexis, también hay impulsor de energías alternativas. También tenía ahí. Alexis, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a Espacio Libre, Hernán, y gracias por que me den audiencia ya en el extremo del país, que me parece realmente notable y me siento muy honrado. No, gracias a ti por aceptar la invitación, porque estamos muy ocupados. Uno también en redes sociales, que te entrevistan por acá, te entrevistan por allá. Entonces, para nosotros, la verdad que... Mira, vamos a entrar en materia rápido, ¿cierto? Bueno, estamos llegando a octubre, en unos días más, ¿cierto? Se cumple un año desde lo que yo llamo, y mucha gente, Revolución de Octubre, del mal llamado estallido social, ¿cierto? Que le ponen esta cosa como dulcificante de nombre. También señaló el director de la PDI, en una entrevista que no fue hace mucho, lo llamó la explosión delictual. Ese fue el calificativo. Entonces, tú tienes un análisis sobre lo sucedido, y lo tienes súper claro. Hablas por ahí, y corrígeme, en fin, de una revolución molecular anticipada. También señalas que se usa una estrategia de un juego oriental, que es el Go. Entonces, explícanos cuál es tu análisis del 18 de octubre de 2019 en adelante. Partamos diciendo lo que no es lo que ocurrió desde el 18 de octubre y que ha seguido sin pausa ni freno hasta hoy día mismo. No es estallido social. Del punto de vista politológico, eso no significa absolutamente nada estalló en términos estrictos. Es un eufemismo que lo que busca básicamente es darle una connotación de carácter social a algo que tiene efectivamente un carácter eminentemente político, porque lo que se está viviendo desde octubre pasado y hasta hoy día es una insurrección revolucionaria. Esa es la definición técnica de lo que ha pasado y lo que está pasando no solo en nuestro país, sino también en el resto del continente. También es un error decir que se trata de un estallido delictual nuevamente, estallido porque nada ha estallado en términos estrictos, pero delictual no. Los delincuentes son aquellas personas que viven del delito, y lo que vemos en desarrollo en el país es que hay una intención de carácter político formal de transformar el sistema político institucional de la República en otra cosa, por lo cual no se trata ni de delito común y tampoco de estallido. Así que no es ninguna de esas dos cosas. Sí se efectúan delitos, y eso es parte de la propia insurrección, pero son delitos de carácter ideológico que tienen su fundamento, un sustrato ideológico. Te lo voy a poner con un ejemplo, la gente lo va a entender inmediatamente. Cuando vimos los saqueos a supermercados, más de 2000, lo que veíamos en muchos casos eran vecinos de los propios supermercados que accedían a saquear. Bueno, esas personas son trabajadores comunes y corrientes que no son delincuentes, pero tienen una justificación de carácter ideológico para hacer lo que hicieron. ¿Por qué? Porque los supermercados estaban rayados desde hace mucho tiempo. Recupera, decían los supermercados, en el sentido de que el supermercado, comillas, te roba con los precios y así, por lo cual tú tienes el derecho entonces de ir a recuperar lo que se te ha robado. Se trata, por ende, de delito insurreccional o insurrección a través del delito, y no de delito común, que es otra cosa completamente diferente.
Ya, perfecto. Ahora, pero existe, te pregunto, ¿existe un sustento o razones sociales, económicas que hayan producido, que hayan coayudado a esto? En el sentido así, mira, hay gente que está en la pobreza, pasando necesidad económica, muy apremiada, y esto fue, no sé, o la mecha, o fue la base. ¿Existe algo de eso o fue algo menor esta circunstancia? Efectivamente existe una demanda de carácter estrictamente social que ha sido incumplida por el propio sistema durante mucho tiempo. Ellos hablan de los 30 años, ¿no? Pero esa demanda social por sí misma no justifica la destrucción sistemática y los ataques a 70 estaciones de metro, a más de 500 comisarías, el incendio de más de 100 iglesias en todo el país, un estado de hostilidad permanente con las policías, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad en general, más el propio Estado, y los ataques a civiles. Entonces, son dos cosas distintas. Sobre esa demanda, que es una demanda legítima y donde hay muchos puntos que efectivamente no son ni siquiera cuestionables, son demandas que están asentadas en la realidad, se desarrolla esta revolución. Pero cuando tú analizas lo que ha pasado en el resto del continente es el mismo modelo, porque en Colombia, por ejemplo, a propósito de un mal procedimiento policial que terminó con la muerte de una persona, se desató una oleada de violencia enorme con ataques específicos a los CAI, que son los pequeños centros de policía que tienen una especie de guardia o seguridad ciudadana, lo que sería en Santiago, pequeñas casetas, o en Estados Unidos con la muerte de este señor Floyd, también producto de un procedimiento policial que por sí solo tampoco da cuenta de todo lo que ha venido desarrollándose en Estados Unidos a partir de eso. Entonces, es una justificación nuevamente y el aprovechamiento de esas demandas reales y legítimas por parte de un proceso insurreccional revolucionario que ha venido desarrollándose en Chile y en el continente hace largas décadas y que estamos en la fase final, que es la fase ofensiva, y de allí la violencia y en realidad el odio que se expresa en términos ideológicos respecto a el Estado en su conjunto. Entonces, tú señalas que obviamente esto no fue espontáneo, entonces, ¿cierto? Hay un proceso que está en curso, según entiendo tus palabras, ¿cierto? Pero uno podría preguntarse, ¿cuándo comienza este proceso y por qué comienza? O sea, ¿por qué Sudamérica? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Colombia? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Chile? ¿Cuándo comienza? Yo sé que son hartas cosas, pero si hay un proceso, sería que entonces hay un comienzo. Efectivamente, mira, hay que señalar que el 11 de septiembre de 1973 la ciudadanía literalmente empujó a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado, y eso marcó, desde el punto de vista del comunismo como principio filosófico a nivel internacional, un punto de quiebre sumamente radical que la gente no dimensiona y que no tiene nada que ver en sentido estricto con que hayan sido los militares quienes sacaron a Allende del poder. Tenía que ver con una afirmación doctrinaria histórica del marxismo, que era que los procesos revolucionarios eran irreversibles. Entonces ellos sostuvieron esta idea durante todo el siglo XX prácticamente, hasta Chile. Y lo que probó Chile era que ningún proceso social es irreversible, todo puede revertirse. Nada está escrito, no hay un destino manifiesto que esté puesto en alguna parte y que sea un plan inamovible del cual no se pueda hacer algo para poder salir. Fue tan fuerte el impacto de esto al nivel del marxismo en términos internacionales que mucho tiempo después, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, y aquí estamos hablando de hace harto tiempo atrás, pero yo creo que la gente se acuerda, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética señaló que Afganistán no iba a ser un segundo Chile. A ese nivel equiparaba entonces lo que había ocurrido acá. Bueno, de Afganistán también salieron derrotados los soviéticos y finalmente cuando cae el muro de Berlín nos damos cuenta entonces de que ese gigantesco imperio era en realidad un país del tercer mundo con un armamento y ejércitos del primer mundo. Era una irrealidad la que vivió muchos años, 70 o más, la Unión Soviética. Ahora, el proceso insurreccional en nuestro país partió exactamente el día 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la izquierda insurreccional chilena, la izquierda no democrática que pretendía llevarnos en esa época a un sistema totalitario, entró inmediatamente en fase de resistencia. Esta fase de resistencia fue una fase prolongada en el tiempo, que se proyectó hasta mediados de los 80, a mediados de los 80, 82, 84,
cuando tuvimos la crisis económica, pasó de la fase de resistencia a la fase de defensa y muy rápido a la fase de contraofensiva. Y esa fase de contraofensiva se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, en 20 o 30 años, hasta llegar a esta fase en donde estamos actualmente, que es la fase de ofensiva. Ahora, cuando uno dice esto y la gente dice, ¿pero cómo tanto tiempo? Bueno, porque los procesos que ellos desarrollan son procesos a largo plazo. Ellos no actúan del punto de vista táctico a corto plazo. Siempre están pensando en el siguiente paso histórico, lo voy a decir en el lenguaje un poco de ellos. Entonces han venido preparando lo que está ocurriendo no solo en Chile, lo que está ocurriendo en todo el continente hoy día hace muchísimo tiempo. Y la forma de realizarlo ha sido con un nuevo modelo. Ahí tú lo mencionaste al principio y lo voy a tratar de explicar súper fácil. Mira, durante el siglo XX, el comunismo como principio ideológico tuvo 6 al menos grandes revisiones. Las personas conocen algunas de esas revisiones ideológicas. Cada una de estas revisiones se producía cuando tenían algún fracaso, porque miraban hacia atrás y se daban cuenta en qué habían errado. Bueno, algunas de ellas las conocen. Por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, que es muy conocida hoy día, que se llamaba originalmente Instituto para el Nuevo Marxismo, fundado en 1923 en Alemania. La Escuela de Frankfurt, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales que la formaron escaparon de Alemania y terminaron muchos de ellos en Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos tiene presencia activa de una escuela de revisión marxista, la Escuela de Frankfurt, desde los años 40 en adelante. Y con universidades que están completamente modeladas a partir de esas visiones. Otro de los autores importantísimos es Antonio Gramsci, ¿no? Este gran teórico del marxismo italiano, que también en Segunda Guerra Mundial, y estando preso y derrotado por el fascismo italiano, escribe Los cuadernos de la cárcel, donde dice una cosa que es súper importante, da vuelta a Marx en sentido estricto, porque Marx decía en las bases tradicionales que había que apoderarse de los medios de producción. Esto en el lenguaje marxista se llama la infraestructura, que está abajo. Y luego, a partir de allí, había que tomarse la superestructura, la creencia, el pensamiento, las ideas, ¿ya? Y lo que dice Gramsci es que eso es un error, que lo que hay que trabajar es para apoderarse de las ideas, el pensamiento, la mente de las personas, y luego de eso va a uno a apropiarse la infraestructura, los medios de producción. Finalmente, el año 1968, en el París del 68, las revueltas estudiantiles de ese año, se produce una cosa súper importante, porque ahí hay un importante número de teóricos, 4 son los más relevantes, que hacen la última revisión mayor del comunismo como principio del siglo XX. Esta última revisión se llama deconstrucción, y lo que estamos viviendo sensu stricto en nuestro país y el continente es la aplicación del modelo revolucionario de la deconstrucción, esto es marxismo 6.0 o 2.0, como quieran ponerle, sobre nuestro Estado. En deconstrucción, uno de los autores más importantes, señalé que eran 4, es Félix Guattari, ya lo voy a volver a mencionar, Gilles Deleuze, Michel Foucault y Jacques Derrida, entre otros. Todos ellos son franceses, en general todos ellos son académicos, de altísimo nivel, doctorado y más. 3 de ellos al menos son lingüistas, aparte Guattari es psicólogo, y 2 características también importantes mencionar son: 3 de ellos son de padres judíos religiosos, y lo primero que hacen, al igual que Marx hizo, es rechazar la fe de sus padres, y 3 de ellos son homosexuales, que es uno de los esquizes de construcción. Bueno, esta gente plantea entonces, a partir de todos los autores marxistas anteriores, incluido Gramsci, la propia Escuela de Frankfurt y muchos otros, Mao y el maoísmo como otro de los elementos súper importantes, que si se le da razón a Gramsci y por ende lo que se requiere es apropiarse de la cultura, ellos se preguntan, bueno, ¿cuál es la primera herramienta de dominio cultural? Y responden, la primera herramienta de dominio es el lenguaje, por lo cual todos, o la mayor parte de ellos, van a ser lingüistas de profesión, ¿ya? Trabajan sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando tú modificas el lenguaje, modificas categorías y el sentido de las cosas cambia. Entonces, lo segundo es que uno de esos autores, que lo mencioné ya, que es Félix Guattari, Guattari viene a Chile el año 1991. Esto es recién volviendo a la democracia, ¿no? Y en Chile deja instalada una escuela que sigue operando hasta el día de hoy de construcción en el país. Esa visita pasó absolutamente desapercibida, salió en un par de revistas de izquierda en esa época y nadie las miró. Y esa escuela de construcción ha seguido avanzando sin pausa ni freno y está hoy día instalada en casi todas, si no todas, las universidades del país. Así que estamos formando a generaciones, por lo menos 2 ya,
de jóvenes profesionales bajo criterios de deconstrucción que están hoy día insertos en todos los ramos, en todas las disciplinas académicas en la universidad. Por si fuera poco, Guattari estuvo 14 veces en Brasil y fue el responsable ideológico de llevar a Ignacio Lula da Silva, un oscuro personaje, en palabras de ellos mismos, que era un trabajador que nadie conocía, a transformarse en presidente de la República, la principal potencia del Cono Sur, y con su partido, el Partido de los Trabajadores. Bueno, esa es la potencia del punto de vista real, que tiene deconstrucción como principio filosófico y lo que Guattari acuñó como el modelo de revolución molecular disipada, que es el modelo revolucionario de este principio comunista actualizado que estoy contándole. O sea, para poner un lenguaje simple, porque sé que aquí es, no voy a ser quizás muy simple, pero es como una pasada de cuenta, por así decirlo, de lo que pasó en el año 73, digamos. Esto que yo pensaba, ¿cierto? Tiene una base, digamos, ideológica fuerte, ¿cierto? Que los procesos son irreversibles. Esta pasada de cuenta, en definitiva, porque hoy día uno escucha jóvenes, que a mí me llama mucha atención, bastante jóvenes en realidad, hablando del 73, hablando del golpe de Estado como que si ellos lo hubiesen vivido, como que si ellos, ¿cierto?, fuesen víctimas de eso, digamos. Entonces, claro, ahí hay una educación dirigida a... Entonces, me parece que la verdad que hemos cortado, tú cortaste y están ahí para la gente estas bases ideológicas de por qué, después de casi 50 años, seguimos en lo mismo y seguimos pegados en lo mismo. Es bien interesante lo que planteas porque efectivamente, como un chico que puede tener 16 años, 20 años, o sea, que es un millennial en sentido estricto, o incluso más acá, tiene, comillas, conciencia histórica de un periodo que no vivió. Bueno, porque no es que haya sido enseñado, lo que ha sido es adoctrinado, que es muy distinto. Cuando tú enseñas, tú muestras, ¿ya? Y a él no se le ha mostrado las dos versiones, a él se le ha mostrado solo una cosa, ¿ya? La crítica histórica respecto al régimen militar o la dictadura, como quieran ponerle, con toda la carga además de culpa y la carga de la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero ese joven, si tú le preguntas, bueno, ¿y tú me puedes contar cómo era entonces el gobierno de la Unidad Popular? Probablemente va a desconocerlo o no tendrá demasiados elementos de juicio, porque a él no se le mostró. Si se lo hubiera enseñado, si se lo hubiera educado, él tendría al menos las dos versiones y tendría capacidad, porque no son tontos, de poder tomar frente a eso posición respecto a dos visiones y con todos los elementos de juicio. Pero cuando solo se le ha mostrado durante décadas y a partir del colegio y la infancia una sola versión, ese niño termina siendo un joven adoctrinado y por ende la responsabilidad mayor de lo que ocurre con ellos tiene que ver con sus propios padres y familia como primera cuestión, y esto es transversal porque ocurre en familias que son de muy bajos recursos, como ocurre también en familias de enormes recursos. Tenemos hijos de familias de enormes recursos hoy día que están absolutamente asociados con la insurrección en curso y cuestionan a sus padres por la inequidad, por tener tanta riqueza y una serie de otras cosas. Entonces, para ser más fuerte, hay hijos de militares que lo cuestionan, sin que estos padres hayan tenido nunca que ver con temas de violación de los derechos humanos, como asesinos. Bueno, eso es producto, reitero, de no que se les haya enseñado, es porque se les ha adoctrinado, y se les ha podido adoctrinar porque este proceso insurreccional en desarrollo en el país no ha tenido ningún freno durante más de 30 años por parte de quienes podían al menos hacer un contradiscurso, si es que no un contraproceso. Ahora tú, en una entrevista que yo te vi, ¿cierto? Después lo traté de buscar, pero el tiempo a veces no me alcanza, mostraste 4 libros de estos autores, no sé si era un libro de cada autor que tú señalaste, y a mí me llamó mucho la atención uno donde la portada salía un joven saltando el torniquete de 1 metro, ¿cierto? Que no era Santiago, se puede ir un libro que tiene sus años ya. Entonces uno decía, pero ¿cómo esto que sucedió acá en Chile, esto estaba planificado, fue casualidad que, ¿cierto?, la papa hablara de esto? ¿Cuál es el libro para que la gente no diga y por qué está esa portada así, la tapa, diciendo, hablando de un joven saltando un metro? Primero, meses antes, desde el año anterior por lo menos, en Santiago, las estaciones de metro habían venido siendo rayadas con un mensaje que decía de la evasión a la insurrección. Eso decía, toda la estación. De la evasión a la insurrección. Y lo que muestra la portada del libro que tú mencionas, que se llama
Contribución a la guerra en curso, que es una obra de Jacques Derrida junto con el colectivo de construccionistas francés Tikkun, que está presente en Chile desde 2010, valga señalarlo. Ese libro en la portada efectivamente muestra un torniquete de metro con una muchacha que está evadiendo el pago. Entonces, lo que ocurrió en octubre es de manual. Mira, como nosotros veníamos estudiando el proceso 20 años, yo empecé a publicar trabajos de análisis del proceso insurreccional el año 2000 aproximadamente, ¿ya? Para nosotros no fue ninguna novedad lo que pasó en octubre. Lo único que vimos fue que el proceso llegaba a su punto de máximo nivel de conflictividad y aparición de ánimo hostil, y por ende pasábamos a lo que estamos técnicamente, y esto es politológico para que la gente lo entienda, desde al menos noviembre pasado, que es guerra civil en el país, pero de baja intensidad, ¿ya? En este mismo momento, en la Araucanía, en Contulmo, ha habido un incidente donde Carabineros, que estaba desarrollando un operativo, fue atacado con arma larga, tuvo que replegarse, escapar hacia los cerros, y les quemaron 2 camionetas, que son camionetas no de Carabineros, eran camionetas blancas las que estaban ahí, con ese nivel de agresividad. Bueno, eso tiene un puro nombre, que es guerra civil. Lo que ocurre es que ha sido de baja intensidad porque el modelo está hecho para no escalarla a alta intensidad. Alta intensidad o intensidad crítica es cuando tú logras en un modelo insurreccional que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se dividan, ¿ya? Y entran en conflictos civiles, pero además con Fuerzas Armadas en conflicto. Eso no va a ocurrir en este modelo. ¿Por qué? Porque está hecho para que sea un modelo de desgaste progresivo, por eso no paran, y avanza, y luego que nunca escala hasta los niveles críticos para evitar precisamente que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, porque es parte del conocimiento y la experiencia que aprendieron, particularmente en Chile, pero también en otros países, en el siglo pasado, de no hacer que el conflicto llegue a tal grado donde se justifique, se llama casus belli técnicamente, el casus belli que permite entonces que las Fuerzas Armadas intervengan. Por lo cual, con esto estoy señalando además, que de esto no vamos a salir, como mucha gente lo pretende y lo quiere y lo desea, porque venga El Salvador o la Fuerza Armada o algún militar a hacerse cargo del problema. Este es un problema que está remitido a la sociedad civil, a todos nosotros los patriotas de Chile, que no queremos que nos sigan destruyendo el país y que terminemos viviendo literalmente un soviet en Chile. Ahora, a mí se ha hablado mucho este tiempo, ¿cierto? Y uno conversa, y mucha gente se pregunta de la calle, se dice, ¿habrá guerra civil en Chile? O algunos se aseguran, mire, vamos directamente a la guerra civil. Yo le contestaba, mira, difícil, porque efectivamente, porque lo que tú señalas, yo veía que para que existiera una guerra civil deberían haber las Fuerzas Armadas, por ejemplo, enfrentarse, porque deben haber 2 bandos más o menos con la misma capacidad de fuerza, ¿cierto? de armas. Pero tú me estás señalando que es posible una guerra civil de otra manera, como de casi de desgaste. Bueno, espera, vamos a dejar la pregunta, está sonando la música, así que volvemos después de la pausa con Alexis López Tapia. Usted se ha enterado lo interesante que es este tema, así que vamos a la pausa y volvemos en breves minutos.